donde uno puede ir a dejar, no sé, objetos reciclables y le dan otros a cambio, zonas de compostaje, zonas de recuperación o más bien de reparación de elementos que tenemos en la casa, porque en una sociedad de consumo como la nuestra, lo primero que se daña botamos y eso genera más residuos. En cambio, ¿qué pasa si comenzamos a recuperar esa idea de restaurar y de mejorar estas condiciones que se nos dañan, o estos objetos o artefactos caseros que se nos dañan? Luego teníamos la propuesta territorial de conectividad y movilidad a través de un sistema urbano de movilidad sostenible que se fundamenta en tres ejes de acción. El primero es una línea de bus eléctrica, aprovechando la topografía del lugar, que conectaría todas las acciones que están a lo largo de los 10 kilómetros del eje de intervención, pero también acompañado de un sistema de bicicletas públicas y con unas transversalidades de alimentadores de bus que siempre eléctricos también que conecten ya el resto de la ciudad con el río. Luego tenemos ya una propuesta territorial más verde, si se quiere decir, generando este nuevo sistema de espacios verdes y zonas de protección para potenciar esta conectividad biológica del territorio, apoyando la biodiversidad. Luego, algo muy interesante que planteábamos también es un esquema y un sistema de resiliencia urbana como con estrategias de adaptación y mitigación frente a las amenazas climáticas derivadas del cambio climático. Es decir, sabemos que tenemos un río, pero ese río, debido a las condiciones climáticas, puede ser muy cambiante. Puede haber un día o 2 días de lluvia y tener una precipitación abundante que haga que el río salga de sus márgenes de protección e inunde y erosione las orillas y los meandros, y eso cause problemas no solo a las casas, sino también a la infraestructura que funciona alrededor de esto. Entonces, ¿qué estrategias nosotros y acciones que podemos puntualizar en el territorio para que nos protejan frente a estas posibles amenazas a futuro, ¿no? Que se van a dar? O sea, el cambio climático es real. También zonas de inundación, zonas de protección de meandros, etc. Luego teníamos ya algo más intangible, tomando siempre ese discurso que hemos hablado de la memoria y la identidad, en unos circuitos de memoria e identidad, recuperando estos hitos urbanos, históricos, casas, esquinas, plazas, parques, y potenciándoles también a través de estrategias específicas de acción, como por ejemplo la realidad aumentada, zonas de turismo comunitario, la tecnología ligada a las aplicaciones móviles, etc. Y por último, teníamos ya este esquema de la biodiversidad del cantón, que es lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? Ya una propuesta de, la anterior, porfa, una propuesta de cómo. Ay, perdón, algo le pasó. Disculpen. Ahí está, Ya. perdón. Y la propuesta de biodiversidad del cantón, reconocíamos la flora y la fauna que existe en el lugar, que ya tienen unas dinámicas de interrelación y sinergias, y cómo podemos potenciar desde nuestra propuesta, siempre pensando que la vegetación tiene que ser endémica, ¿no? O sea, con árboles que generen frutos, flores para los polinizadores, para las aves, para los reptiles, y recuperar estas dinámicas naturales que existen en el territorio. Eso a una escala territorial. La próxima diapositiva ya es una escala mucho más de plan maestro del río. Entonces, yo creo que si no hay nada más que puntualizar, al siguiente. Bueno, solamente acotar que dentro de las bases del concurso, pues en lo que se tiene que reforzar un poco es sobre la productividad, ¿no? O sea, cómo hacer que la propuesta genere o se pueda tener reinserción económica, porque la ciudad de Azogues, pues, no tiene industria y pues en ello, pues, había que sentarse, analizar cómo esta parte propositiva, que es ya la respuesta que vamos dando, hacer las nuevas economías. Y por eso creo que la lámina a su lado derecho y superior, pues se puede dar los primeros pasos para la propuesta económica que efectivamente también requiere la ciudad. O sea, aparte de entender justamente este equilibrio que necesitábamos, pues también necesitamos darle el equilibrio económico, y eso pues también está muy centrado en nuestra propuesta para poder o que lo que va en la parte propositiva sea de reinserción económica hacia todo el territorio. Entonces creo que al final, pues en la siguiente diapositiva, pues que es ya el plan maestro, el plan masa, Sí, que se identifica, pues
tratamos de que se tengan dos conexiones, tanto norte o sur, con, con agroecología, para no dejar desabastecido, como ha sucedido en esta pandemia, a la ciudad, tener estos parques agroecológicos fuertes, tanto a la entrada como a la salida de la ciudad, y que este equilibrio, luego del diagnóstico que necesita o que se propone, se pueda marcar a través o se puede identificar a lo largo del proyecto. En ello, pues el plan maestro, plan masa, pues se identifican cuatro tipos de centralidades que se encuentran al inicio o cercano a la avenida 16 de abril, seguido de la centralidad 2, que está en el equipamiento de la terminal terrestre, la centralidad 3, que está en la zona de Charasol, y la centralidad 4, pues que es Javier Loyola. Y como ya dijo Carlos y Daniel, pues esta parte de escoger y de dónde nosotros podemos hacer la parte propositiva de las centralidades, no es solamente a través de equipamientos, sino es también a través de elementos estructurantes naturales que efectivamente, como ya bien Carlos lo mencionó, pues no siempre, a veces con el pasar de los años se tienen las mejores decisiones en poder trabajar la parte natural, y en este caso pues las quebradas que se han localizado pues estaban con algunos problemas. Entonces, la parte de intersticios que se generan, que son estos corredores, también son analizados de manera global para que este equilibrio del territorio pueda generar la respuesta al plan masa como tal. Sí, hay solo Carlín. una acotación, sí, que es importante que mencionaba, bueno, trató Daniel y posterior Edison. Es como nosotros podríamos hacer que realmente Azogues, y eso parte de los mismos ciudadanos, había una frase, ¿no? Que se decía que Azogues se le entendía más como una ciudad de paso, ¿no? Que tal vez la polaridad que generaba Cuenca, hasta en los fines de semana, ¿no? Como los ciudadanos salían de Azogues y por la proximidad iban a los parques o a distintas actividades que les puede dar la ciudad de Cuenca como tal, ¿no? Entonces nosotros al final era cómo identificábamos y cómo repotencializábamos estos distintos condicionantes del territorio como ciudad propiamente de Azogues para que Azogues cree su propia polaridad, ¿no? Su propia atracción, que realmente Azogues uno la pueda recorrer, descubrir, y que nos va dando desde lo natural, pero también como oportunidades, como mencionaba Edison, desde la productividad, ¿no? Cómo se podía también generar esas dinámicas económicas de producción, de empresas, y porque son parte fundamental de la ciudad, ¿no? Y cómo eso iba equilibrando el tema de ciudad propiamente como Azogues, ¿no? Como punto de atracción, de permanencia, de identidad que iba recobrando fuerza. Eh, Eso, y bueno, al final, sí, lo que mencionó Edison, hemos marcado 4 polaridades estratégicas tratando de barrer longitudinalmente estos 9 a 10 kilómetros. eh, y lógicamente con las transversales que hemos hablado, que creo que ahí es evidente desde lo natural y también desde las transversales urbanas, y luego cómo cada hilo de estos iba articulando entre las mismas, ¿no? Desde la vialidad, desde la productividad, desde la biodiversidad, desde lo agrario, desde la naturaleza, desde las reservas, desde las piezas arquitectónicas propiamente, y cómo estos iban dialogando transversalmente con el territorio en sí, ¿no? No sé ahí, Daniel, si nos puedes dar más énfasis también en la parte de... Claro, y tal vez algo que si bien se marcan estas centralidades, esto no significa de que no se trabaje en los intersticios, es decir, en los espacios entre centralidades, porque al entender la ciudad, o más bien este eje como un eje que va a equilibrar el territorio, existen acciones que se repiten a lo largo, que están más enfatizadas en las centralidades, pero que también actúan en estos espacios entre centralidades, en estos espacios de transición, tanto desde lo paisajístico, lo productivo, lo natural y sobre todo pues lo urbano, con movilidad sostenible, con estrategias
de repotenciación paisajística, productiva, agroproductiva, sostenible, etc. Eso, Sí, nada más. sí, ahí era interesante también esta sensibilidad y este discurso que nuestro discurso tenía que ser coherente con la propuesta, es el tema de la reserva para reservas alimentarias también, ¿no? Ahora con el COVID vimos esa necesidad. Tal vez ahí, Daniel, para que nos ayudes profundizando un poquito más. Y el tema de la ruralidad, ¿no? También uno como arquitecto debe tener esa sensibilidad también de tener unas reservas naturales propiamente, pero también saber cómo debemos de intervenir entre diferencias entre lo urbano netamente y entre lo rural, ¿no? Ujú. Entre esas zonas no consolidadas en sí y que tenemos que ser bastante coherentes y bastante respetuosos en cómo la ciudad se va a ir desarrollando, cómo vamos a ir controlando eso. Eh, en el crecimiento de la misma, ¿no? Ujú. Sí, bueno, para enfatizar un poquito más en eso, es que, pues, como bien dice el Carlos, y recordando lo que les decía en la lámina anterior, ¿no? De que partíamos también desde un marco legal vigente en nuestro país, entendiendo lo que es un instrumento que nos permite potenciar el desarrollo nacional. Dentro de nuestra Constitución está el aseguramiento de la soberanía alimentaria, es decir, que todas las comunidades, todas las nacionalidades que habitan en este país, todas las personas tengan acceso a comida y puedan asegurar ese acceso a comida. Y algo que nos dejó los primeros meses de la pandemia era que la seguridad alimentaria se vio un poco eh, amenazada, porque no abastecían los mercados de productos por la inmediatez y por otro lado también por la conectividad regional y nacional que se vio disminuida por el tema de pandemia. Entonces eso ha generado una disposición de planificación en la que como nosotros, como planificadores, podemos disponer territorios dentro del perímetro urbano que sean capaces de abastecer de alimentos y de alimentos de proximidad, sobre todo, a las ciudades. Entonces, este pues era un pretexto perfecto al tener un eje fluvial que a la final en sus márgenes siempre tiene cultivos, pero no por casualidad, sino porque el agua o el río cuando desborda un poco y llega a cubrir los márgenes de protección y ya pasa la inundación, deja sedimentos y nutrientes al suelo, sobre todo nitrógeno, que es como la comida perfecta para los cultivos, las plantas. Entonces, al entender estas dinámicas y sobre todo entender que el territorio ya existe una vocación agrícola en ciertas zonas, lo que hicimos fue definirlas ya como parques agrarios que garanticen esa seguridad alimentaria y que a la final sean parte del paisaje de transición entre la ruralidad y lo urbano. Por ejemplo, si se fijan en la parte izquierda, al inicio del proyecto tenemos una franja que va a lo largo del río, que es agricultura, pero también tenemos una gran mancha entre la centralidad 3 y la centralidad 4, que es también agricultura. Es decir, tenemos estas dos zonas agrarias reservadas exclusivamente para la producción agrícola, que por un lado son parte del paisaje de transición entre lo urbano y lo rural, que le dan esta connotación mucho más identitaria, pero que también cumplen una función de sostenibilidad urbana, es decir, garantizan el acceso a la comida. Y Sí, eso como estrategia general. Sí. sí. Eso es muy importante y también, por ejemplo, Edison también nos podría hablar, el que es experto en esto de tecnología y de implementación, la parte constructiva también de los nuevos materiales que uno también estábamos siendo parte de la investigación para implementar y contaminar menos, ¿no? ¿Cómo no? Creo que la propuesta en el Plan Masa pues, trabajado a través de cristalizar los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales nos basamos, que es el 3, que es salud, bienestar, el número 7, que es energía asequible, y el 13, acción por el clima. Pues creo que, como Daniel ya lo mencionó también y Carlos lo refuerza, es que el cambio climático es real y lo tenemos ya. Creo que incluso en noticias podemos ver cómo Estados Unidos o Europa ha sido azotado por corrientes y por nevadas fuertes que generalmente no suelen suceder. Creo que tener que asentar la propuesta con relación a ello, pues es limpiar lo que nosotros tenemos y no tenemos que llegar a las leyes que tienen en Europa de calidad de aire o elementos como tal para poder, no tenemos que llegar a tener un ambiente contaminado como para tener ese tipo de normativas y es lo que queremos, ¿no? Es lo que buscamos, asentar la materialidad
que nos ayude a poder purificar y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que era parte de la base del concurso también. Y pues a través de los ejes que son siempre manejados a lo largo del proyecto, que es habitabilidad, productividad, nosotros necesitamos equilibrar el territorio y la accesibilidad y la conectividad que fue manejada también o que está manejada a través de todos estos 9 kilómetros es a través de un transporte que sea limpio, que tenga en su contenido, que pueda tener una línea de buses que sea eléctrico y que tenga o que en su aporte en contaminación sean reducidas. La accesibilidad a través incluso de la nueva tecnología que nos permita conocer, en el cual nosotros podamos estar ubicados dentro de todo ello, también nos da esta conectividad que es un poco para poder reconocer al territorio como tal. Carlos ya lo dijo también, es darle este punto enfático para que la ciudad de Azogues pueda tener esta nueva productividad a través de la ciudad, no solamente en el cantón, sino a través del Ecuador. Entonces, pues nosotros planteamos también que el hecho de que todos los materiales que vamos a utilizar en el proyecto, a lo largo de ello, pues sean o que ayuden a la absorción de CO2. Creo que las tecnologías como tal nos permiten y pues con vínculos con la industria, que en este caso pues tenemos a la cementera Huapán que se encuentra cercano, buscamos que todos los materiales de CO2 que se puedan adicionar o se puedan trabajar puedan ser absorbentes de CO2. Entonces, con eso, pues, estamos pensando en este equilibrio, no solamente desde la naturaleza, sino desde lo que el ser humano le puede modificar, lo que de hecho le crea el ser humano, pues en materialidad pueda también aportar con el tema de CO2. Adicional a ello, pues tenemos no solamente materialidad en hormigones, pues podemos tener la materialidad en cierto tipo de elementos que vamos planificando, que son lonas absorbentes también de CO2 y otros que son absorbentes del dióxido de nitrógeno. Entonces, estas islas de calor y estas islas de análisis también de contaminación que se puedan reducir a lo largo de todo lo que podamos aportar, que si sea mínimamente, pues lo estamos haciendo. Incluso en el planteamiento de la centralidad 3 y 4, que se han buscado espacios verdes en los cuales se puedan utilizar estos ecobarrios, pues lo que busca es en cada análisis del ecobarrio que como planteamiento propio de la edificación o de lo que estamos planteando, tenemos reducción y vamos apoyando incluso a lo que ya es una realidad también, en la falta de agua. Nosotros tenemos reciclaje de agua dentro de cada uno de estos elementos arquitectónicos un poco mucho más específicos, pero que logramos concentrar o reducir el consumo del agua potable y potencializamos el uso del agua lluvia. Entonces, todo ello pues nos involucra a poder cumplir y cristalizar de manera centrada y de manera ya experimentada los objetivos de desarrollo sostenible y pues dentro del plan MASA que nosotros presentamos, pues equilibramos a través de ello pues el uso coherente y sostenible de nuestra propuesta. Perfecto. Sí, y lo único ahí, tal vez, darle énfasis también, el tema hablando de productividad que nos hablaba Edison, es como territorialmente nosotros hemos respondido, ¿no? Desde ese análisis muy macro, también cómo hemos ubicado zonas de producción, de productividad de mediano y de bajo impacto, ¿no? Justamente hacia la zona del sur, donde nos parecía que era estratégico por el tema de proximidad, tanto a los dos ejes viales de la autopista Cuenca-Sogues y hacia la Panamericana, ¿no? Entonces era un punto estratégico de conectividad hacia Cuenca, que puede ser, que lógicamente es un gran consumidor también, y también hacia una zona estratégica que también está muy próxima a Paute, Gualaceo, a Chorreleg, etcétera, que ya se explicó, que son también poblaciones en crecimiento, cantones, ¿no? Y luego también para darle un poco de énfasis a cómo se trata el tema ya urbano, netamente consolidado, era recalcar cómo en la centralidad uno, bueno, ya veremos, pero hablando así muy macro, como vemos de plan maestro, era
¿Cómo devolverle este eje articulador que se habló al inicio, este eje estructurante que es el río, las transversalidades, pero cómo se devolvía el río a la ciudad, ¿no? ¿Cómo se devuelve la cara propiamente entre Azogues y el río? Esa sinergia que se habló, porque había muchas partes en donde se ha consolidado la ciudad y en donde se riega una tendencia a más bien con las construcciones generar un muro, ¿no? Generar un muro, darle la espalda, generar zonas remanentes que al final se hacen peligrosas y no explotar esa potencia tremenda que tiene como un eje estructurante como el Burgay, ¿no? Por lo tanto, era eso, cómo barrer con los hilos conductores de la viabilidad que mencionaron, con ciclovías, con ecobuses, la permeabilidad, que eso es importantísimo en términos urbanos sobre todo, ¿no? La permeabilidad que debe tener el peatón, tanto vehículos también, lógicamente, pero sobre todo devolverle la ciudad al río y al peatón, ¿no? Al ciudadano, una escala humana. Qué atmósfera nos genera una ciudad hacia el usuario, hacia el habitante, ¿no? Es amable, es austera, es agresiva hasta cierto punto, porque implícitamente, consciente o inconscientemente, una ciudad nos invita a permanecer, nos invita a disfrutarla, ¿no? A estar en armonía con ella, desde lo construido y lo natural. Entonces, esa parte es importantísima y cómo todas estos movimientos, estas polaridades, el tráfico y el tráfico humano también, cómo teníamos que encauzarle para irle dando toda esta permeabilidad y esta habitabilidad a través del río, ¿no? Cómo íbamos analizando cada equipamiento, cada situación, cómo íbamos a disolver entre lo construido y lo natural, cómo íbamos a abrir estas caras hacia el río, cómo teníamos que responder, ¿no? Entonces era una situación territorial, una situación rural, una situación natural, una situación urbana netamente, una situación de conectividad, etcétera, que estos tres ejes nos iban dando las pautas, ¿no? Como estas isometrías, estos diagramas, que entendemos también que el tema del diagrama es importantísimo para entender esta conectividad y cómo las piezas, como en la zona baja, ¿no? No sé si se ve a mi cursor, en cómo se van articulando entre sí, ¿no? Entre lo construido y lo natural. E ir analizando puntualmente como ya vamos a ver desde la centralidad 1, 2, 3 hasta la 4, ¿no? Yo creo que algo más ya para definir, terminar con esta lámina, es una conclusión final de esta lámina, que es el plan el plan maestro, perdón, es de entender también lo que hablábamos al inicio de la exposición, la multiescalaridad de cómo se construye una ciudad y cómo la propuesta que nosotros planteamos afronta esa multiescalaridad, desde el territorio, la conectividad territorial, desde la conectividad un poco más urbana, hasta la materialidad. O sea, todas esas escalas que existen en una ciudad son necesarias afrontarlas de una manera clara, concisa y directa. Entonces, yo creo que eso fue un valor agregado a esta propuesta, esa multiscalaridad. Eso, yo creo que seguimos adelante para no quedarnos en este lado. Sí, bueno, ahí vamos ya asentando justamente la parte de la propuesta, ¿no? Que es una de la parte norte de la ciudad, pues, entendida cerca del mercado. Intentamos intervenir justamente en ella por los equipamientos que encontramos, por la parte natural y más, pues, aquí, pues, en esta sección, lo que nosotros buscamos es abrir el espacio al río para el disfrute de este elemento natural que es muy, muy importante y que yo les recuerdo un poco la experiencia que pasó en la ciudad de Cuenca cuando yo fui estudiante y les comenté incluso a mi grupo de trabajo, ¿no? Decía que cuando yo era estudiante, pues nuestro profesor, el ingeniero Donoso, nos preguntó y nos dijo, ¿cuánto pagarían ustedes por limpiar su río? Hablando de nuestra situación geográfica en la ciudad de Cuenca. O sea, ¿cuánto pagan ustedes por limpiar el río? Sí, como estudiantes y desconocedores 100% de ese momento, pues sabíamos que para nosotros era un poco irrelevante ponerle un costo, ¿no? Pero ya con el transcurso del tiempo y con lo que vamos haciendo, ya sentando la propuesta, nosotros actualmente en la ciudad de Cuenca tenemos un río, que es el río Tomebamba, que a través del plan maestro y los planes que se puedan ejecutar,
tenemos un río que tiene realmente purifica la ciudad. Tenemos un río que no tiene malos olores y más, y está bastante bien tratado. Creo que es uno de las propuestas que se hicieron y que realmente le ayudaron mucho a la ciudad. En relación a eso, pues nosotros asentamos igual la propuesta, primero de liberar el río, pero no solamente para liberar el río es solamente decir que vamos a liberar el río, pues yo creo que la propuesta se puede enfatizar en el hecho de poder trabajar en poder limpiar el río. Y pues en ello, pues Daniel hizo una propuesta que se hizo en Barcelona a través de ubicar elementos que están a la salida de los colectores que se puedan manejar de manera que la parte biótica a futuro se pueda recuperar. Entonces, en esta propuesta, pues en la centralidad 1, pues y partiendo ya desde aquí, pues nosotros tenemos básicamente la intervención y el requerimiento de poder abrir este espacio. Trabajamos en las zonas aledañas, que efectivamente incluso en la parte central de la diapositiva podemos ver que reforzar lo que incluso Daniel nos comentó ya, evitar este calentamiento que nos genera en el momento de transitar, pues tenemos propuesta de reducir y darle menor espacio al vehículo y más amplitud al peatón para que este disfrute de la ciudad sea mucho mayor. Y pues en la diapositiva, pues de imagen, pues se podría involucrar el tratamiento a través de la Federación Deportiva, que es en el estadio donde intervenimos también, y pues en la piscina municipal, que lo que pretendemos, y luego lo explicaremos en el modelo de gestión, cómo cada uno de ellos, pues también nos aportan en la reinserción económica, en la productividad, que es lo que se buscaba, y que eso también es parte fuerte de nuestra propuesta. Perfecto. A ver, en la centralidad 2. Bueno, esta centralidad tiene sus complejidades por el hecho de que está plenamente en el corazón casi central urbano consolidado de Azogues, ¿no? Entonces, una cosa a rescatar interesante era no solamente situarnos netamente en el equipamiento, que aquí el punto central germinal de esta centralidad es el terminal terrestre por las lógicas polaridades que genera, ¿no? De atracción por el transporte, por el comercio, por las dinámicas de personas, de vehículos, etcétera, sino era tratar de expandirnos y entenderle cómo esto se debía articular al contexto inmediato e inmediato, ¿no? Inmediato entendiendo podría ser un radio de influencia de unos 500 metros, de unos 600 metros, para entenderle integralmente esto cómo se iba a articular, como he mencionado. E inmediato entendiéndole desde el terreno hacia del lote propiamente, hacia lo próximo y hacia adentro, ¿no? Entonces es una cuestión interesante y como sucedía en la centralidad 1, generar corredores, ¿no? En la centralidad 1 con el generador, con el corredor hacia el mercado, en esta centralidad 2 identificar un equipamiento importante como el estadio municipal, la vía que comunica hacia la zona del río como articulador, el parque del migrante, el terminal terrestre, todo esta transición que podría generarse hasta el mercado que en altura que han generado ya ahí, que es un equipamiento ya construido. Entonces, ¿cómo íbamos a dialogar y a repotencializar y a proponer bajo estos contextos, ¿no? Por lo tanto, planteábamos poner en valor la pieza del terminal y reformular más bien entre el paño del pavimento, entre lo construido y lo natural, para devolverle esta cara y esta permeabilidad hacia el río que tanto hemos enfatizado, ¿no? Cómo íbamos a hacer ese diálogo entre lo construido y el parque del migrante, íbamos a generar esta transversal hasta el equipamiento del estadio, cómo íbamos a generar, también una parte importante es que hemos generado una cierta estrategia en esta multiescalaridad que se habló, generar torres, generar muelles, generar humedales, que se van repartiendo a lo largo del corredor y que ayudan a coser todo esto, ¿no?
Entonces, al final hemos generado un parque lineal, anfiteatros y zonas naturales, que es muy importante, más allá de la planta, entender el tema de la potencia de la sección, ¿no? Una sección urbana natural, ¿no? En la cual uno puede ir identificando estos distintos horizontes, como siempre hemos hablado con Daniel y Edison, distintos horizontes entre lo construido y lo natural, y cómo uno trata los mismos, ¿no? Por ejemplo, una pieza construida entre el terminal, cómo íbamos a diluir, difuminar, donde gana el tema de lo natural y del río, para darle permeabilidad hacia al ciudadano, hacia el mismo, ¿no? Cómo íbamos a tener el tema de la topografía, cómo íbamos a identificar un corredor gastronómico que es en la zona alta y que se identifica llamado Cuchilandia en Azogues, ¿no? Cómo podríamos a través de una intervención urbana generar una sección vial mucho más amable, mucho más transitable, donde la prioridad, como mencionaba Edison, se le da al peatón y no al vehículo en sí. Cómo íbamos a generar el aspecto comercial, zonas de food truck, de comida, pero controlada, ¿no? Cómo íbamos a darle temas de miradores y de permeabilidad hacia el parque lineal del río, ¿no? Entonces, estas distintas escalas o esta conformación de las torres, que también va generando interés para la persona que se va relacionando en distintas cotas, ¿no? No es lo mismo en la cota hacia el río, en una cota alta, que sean miradores, y al repotenciar la biodiversidad iban a llegar aves. Entonces, por lo tanto, se podía fomentar el tema de entenderle la ciudad también desde lo construido de otra cota, pero también para fotografías o para aves, ¿no? Y bueno, eso, entonces tenemos distintas escalas, distintas secciones que se va cosiendo transversalmente la ciudad hacia el río, y sobre todo a escalas urbanas, ¿no? Tal vez, Carlín, si les refuerzas un poco con el tema de la vivienda que está cercana a la Universidad de Cuenca, la Católica, perdón. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Esa parte es importante también. Siempre hemos visto, y creo que es un punto a considerar, que lógica, a ver, como hemos hablado, ¿no? A ver, ¿cuál es el éxito de un espacio público? El éxito del espacio público es lógicamente cuando los ciudadanos lo utilizan, ¿no? Lo habitan, permanecen, lo disfrutan. Por lo tanto, eso genera también empoderamiento de los ciudadanos hacia el espacio, ¿no? Lo cuidan. Es más, ya veremos más adelante, hasta la idea de coparticipar, de corresponsabilidad, no solamente de las entidades públicas, sino también del ciudadano. Y parte de esto, siempre hay este uso de suelo que es potentísimo en la ciudad, ¿no? Que es la vivienda, que al final es lo que genera densidad. Por lo tanto planteábamos, y por lo tanto gente, dinámicas, ¿no? Entre lo comercial, lo natural, dinámica de los ciudadanos propiamente, de los usuarios, y que al frente identificábamos también la Universidad Católica, ¿no? Entonces se potenciaban entre ellos la Universidad Católica, los distintos equipamientos, y cómo la vivienda era totalmente válida y compatible en esta zona para que genere polaridad, ¿no? Entonces era gente que los mismos habitantes de estas mismas torres que se ven en esta zona central podían interactuar entre el parque y las zonas próximas de los equipamientos, ¿no? Claro, aquí se ve más abierto, ¿no? El tema de la torre, de la densificación que se iba a dar aquí, el tema de la conectividad de estos hilos conductores que van cosiendo longitudinalmente todo el tema de la propuesta, y el tema de los equipamientos, de las torres que hemos hablado, de esa relación con el río, etcétera, ¿no? Esas distintas dinámicas, esas distintas relaciones que se van generando de manera entre lo urbano, entre lo construido y lo natural, ¿no? Entre usos de suelo, comercio, etcétera. Sí, yo creo que tal vez del equipamiento que existía aquí, de los bomberos, que se liberó ese espacio, Carlín. Sí, bueno, a ver, es en esta zona de la imagen de acá que había un equipamiento
construido directamente hacia las orillas del río, ¿no? El cual de alguna manera generaba, como mencionamos anteriormente, mencioné este tema ya del urbano, genera un obstáculo, ¿no? Una barrera entre, permeable y visual entre el río y la ciudad, ¿no? Entonces conformábamos más bien, y además era un equipamiento de que no tenía mayor valor en sí, entonces por lo tanto le eliminábamos y le dábamos, le liberábamos, ¿no? Hacia la zona del río. Claro, o sea, creo que vale un poco recalcar el hecho de que esas decisiones, pues lógicamente son dentro del grupo de trabajo y dentro de la propuesta y la parte propositiva, son súper fuertes en su momento, pero que creo que gana mucho más la ciudad con este liberar, incluso con la imagen que se puede ver de esta ciclovía, que aparte de ello, pues también recordando, como les decía, el tema de patrimonio, pues también recorre parte de la antigua vía del tren. Entonces, esta conectividad para no perder este imaginario urbano, pues se buscaba que se libere estos espacios y que a través de ello, pues esa conectividad a lo largo del proyecto se pueda mantener. Entonces, yo pienso que esta imagen de aquí dice mucho ya del proyecto y creo que es una de las imágenes fuertes, ¿no? Sí, ahí hay una parte también a rescatar que es el tema de lo que siempre hablamos de esos ejes de estructurantes del paisaje también, ¿no? Porque se nos estaba quedando por ahí por la complejidad de esta centralidad. Que también es, por ejemplo, la torre, ¿no? Al final era una torre de viviendas de esta blanca, pero también un mirador, el cual enmarcaba y la orientación del mismo está anclada hacia el eje del Cerro Abuga, ¿no? Que es un hito significativo, importante para la identidad ahora que ha tomado de Azogues, que está la Virgen de Abuga en el cerro, el cual generaba este eje estructurante, ¿no? Y también, bueno, esto que ya se habló de estos elementos como los muelles, las torres y estos equipamientos como el rojo que se ve acá, que iban también regándose alrededor del corredor para ir cosiendo, ¿no? Y estos puentes que, bueno, al final ya están construidos, son ejecutados y que más bien nosotros les poníamos en valor y más bien les repotenciábamos, ¿no? Eso, no sé si Creo que pasamos ya deberíamos o pasar, algo más. sí. Sí. Bueno, en la centralidad 3, que es un tema mucho más natural, voy a ser bastante breve, por honor al tiempo, y creo que las circunstancias geográficas de la ciudad de Azogues nos daban ya pistas de qué tenemos que hacer en cada lugar. Por ejemplo, en esta centralidad decidimos hacer el jardín botánico como un equipamiento de peso dentro de la organización territorial, pero que responde a unas condiciones del medio biofísico sobre todo, porque teníamos dos quebradas que todavía tenían agua y vegetación y vida, si se quiere decir. Entonces, ¿cómo podríamos repotenciar esto a través del encuentro del río en una especie de ecotono en donde la biodiversidad se potencie, ¿no? Entonces, la idea era como que regenerar este territorio desde este equipamiento que sería el jardín botánico, acompañado de un ecobarrio que define otras dinámicas urbanizadoras como ya bien explicó el Edison, desde cómo bajamos el impacto medioambiental de la vivienda, cómo hacemos que la vivienda se integre con la regeneración de los ciclos del agua, etc. Entonces, pues bueno, o sea, las mismas lógicas y las mismas estrategias, ¿no? Unas nuevas secciones viales donde se dé potencia al peatón, en donde se mejoren las condiciones de habitabilidad peatonales, ciclísticas y humanas del territorio que al final confluyen en este equipamiento que es el Jardín Botánico de Azogue, que igual sigue teniendo estos mismos elementos conectores como un equipamiento fuerte, como estos elementos ya urbanos, si se quiere decir, como esta lámpara roja que va cosiendo todo lo largo del territorio, la ciclovía, y ciertos elementos ya de tecnología, si se quiere decir. Pero sobre todo yo aquí ser enfático y para finalizar en esta diapositiva, es que algo que nos brinda el paisaje es hacer mucho con poco. Es decir, el paisajismo te da tres materiales, que es la tierra, el agua y la vegetación. Con eso uno puede hacer maravillas. Entonces, en este sentido, este jardín botánico recogía todas esas lógicas, ¿no? Y cómo a través de la vegetación podemos mejorar la confortabilidad y la habitabilidad y las características de una ciudad, a la vez que damos un equipamiento a la ciudad que puede ser de disfrute público, pero que a la vez también puede generar un ingreso para la ciudad.
a través de un modelo de gestión. Es decir, Medellín tiene su jardín botánico en donde ciertos pabellones y equipamientos son alquilados para eventos privados, y ese alquiler de evento privado genera un ingreso sobre el cual permite gestionar el mantenimiento y también la implementación del equipamiento. Entonces, siempre teniendo en cuenta esto de que la productividad, si bien ya hemos hablado de cómo potenciamos la economía local a través de los usos del suelo y demás, también debemos hablar de la productividad, de cómo los equipamientos y la inversión pública puede generar un reingreso de capital al municipio para que pueda seguir implementando nuevos proyectos o mantener y gestionar los que ya ha implementado. Yo creo que eso, y seguimos adelante porque ya... Sí, bueno, esta es ya la centralidad 4, que es también, como les decía, bien, esta de norte o sur, tanto entre la centralidad 1 o 4, pues son los accesos y salidas del proyecto. En esta centralidad, pues lo que se busca reforzar es igual ya esta ubicación de equilibrio natural, natural-rural y, y, pues en este caso tenemos la ubicación de un ecobarrio que, como les había mencionado, pues aporta desde mínimamente hacia lo macro, pues en el tema ambiental y purificar como tal. Tenemos nosotros un hotel de insectos también, con el cual pues vamos reinsertando toda esta parte biótica, analizándola como tal. Y pues en la parte de la propuesta pues tenemos también una plaza agrícola artesanal que es, como decíamos, para poder trabajar estos parques agroecológicos y no dejar desabastecida la ciudad, pues tenemos una también en esta parte, digamos, de la centralidad 4, pues un espacio abierto en el cual pues aparte trabajamos en la materialidad que es y la ubicación de la chacana, que es esta cruz que se repite a lo largo de las edificaciones incas, y que con ello pues la materialidad y el análisis y reinterpretación de esos elementos pues tenemos al lado izquierdo pues muros que se pueden generar con la materialidad dura que es la piedra y que es trabajada a través de los mitimaes, ¿no? Aquí en esta zona es muy particular, sobre todo porque hace 500 años se trajeron a ellos, a los que trabajan la piedra, y esta zona aún se sigue trabajando con ella. Entonces, nosotros acentuamos la propuesta, no perdemos la memoria histórica que tenemos y también la memoria cívica, que como les había mencionado en esta zona, pues que es Javier Loyola, pues esta gesta libertaria liderada a través de este cura, pues el párroco de esta ciudad, pues fue reforzado, pues y lo que queremos es a través de incluso del equipamiento que se ubica en el terminal terrestre, es ubicarlo a través de todo el país, que se pueda recorrer nuevamente esta gesta histórica y pues a través de los establecimientos educativos se pueda hacer este recorrido de entrada desde la centralidad 2 hasta el resto de la ciudad. Creemos que lógicamente Azogue se pueda repotenciar económicamente a través de nuevamente de habitabilidad, productividad y conectividad, y que esa se conecte y se condense justamente para poder tener una reinserción económica en todo el sector. Estos elementos, torres miradores, que también son elementos o equipamientos que nosotros planteamos que puedan ser de uso múltiple, ¿no? Si en un momento, pues, podríamos instaurar ahí otro tipo de uso, que en este caso puede ser para el tema de pandemias o cualquier catástrofe que se pueda generar, pues se repite a todo lo largo de todo el proyecto, pero también son elementos de arquitectura, de propuesta que nosotros hacemos que pueda ser reutilizable. O sea, tratamos de estar metidos 100% en los objetivos de desarrollo sostenible y la sostenibilidad a través de esta propuesta y de la materialidad y este equilibrio que realmente la mantenemos a todo lo largo de la propuesta. Bueno, de acuerdo al modelo de gestión, ya para finalizar la presentación, pues viendo ejemplos que se han dado en el país, sobre todo en Guayaquil, en cómo algunas concesiones y creaciones de empresas públicas o fundaciones permiten gestionar e intervenir e implementar el proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros proponíamos en el modelo de gestión formar una institución pública que permita generar estas asociaciones público-privadas, las cuales a su vez nos permitirían implementar y ejecutar el proyecto a largo plazo. Como teníamos 12 años, desde el 2020 al 2032, que es la visión, nosotros planteamos planes bianuales, los cuales se van a ir ejecutando de acuerdo a prioridades que deberían, por un lado, ser planteadas desde la municipalidad, pero por otro lado también prioridades dadas desde la ciudadanía a través de
procesos participativos comunitarios de co-construcción y codiseño del plan. Es decir, nosotros con esta idea ya podríamos bajar a una escala mucho más real de la ciudadanía y junto con ellos y ellas definir cuáles son las prioridades sobre las cuales hay que trabajar en este momento. Entonces, estos planes bianuales van pues dando pautas de cómo se tienen que hacer las cosas a lo largo de estos 12 años, respetando siempre las capacidades institucionales y administrativas, no solo económicas, sino también humanas que tiene la municipalidad. Dejando también claro de que nuestra intención es la corresponsabilidad ciudadana, porque algo que tenemos que enfrentar también como nación es, de alguna forma, abandonar esa idea del paternalismo institucional que tiene que hacer todo por nosotros, pero la ciudadanía es la que tiene que construir la ciudad al final. Somos responsables todos de cómo hace. No podemos dejar como que solo la institución haga todo por nosotros. Es como también la ciudadanía se involucre en la construcción de la ciudad. Y eso podemos hacerlo a partir de utilizar la corresponsabilidad como estrategia de cambio. Y esa es nuestra propuesta aquí al final. O sea, involucrar a la ciudadanía en la ejecución e implementación de todo este proyecto para que por un lado se vean reflejados en el proyecto y lo cuiden, pero también por otro lado ya comenzar a intervenir en esas dinámicas paternalistas, como decía al inicio. Y bueno, más o menos ya para finalizar, esto en resumen es como lo que se pudo haber hecho en un contexto de una ciudad intermedia andina, que sería Azogues, pero todas las estrategias y acciones que se han implementado acá pueden ser contextualizadas en otras ciudades, en otras CATs municipales del país, porque a la final siguen una tendencia y una estructura de marco legal institucional nacional. Pero sobre todo yo creo que esto deja una pauta para marcar un proceso de planificación complementaria a los PUCs, sobre todo, ya que el COTAD y la LOTUS nos permiten a nosotros complementar estos instrumentos de planificación a través de otras herramientas complementarias. En este caso, un plan de espacios públicos de infraestructura ecológica que permita a nosotros generar estos nuevos sistemas verdes dentro de la ciudad, sobre todo con ideas de cómo podemos hacer una ciudad resiliente frente al cambio climático, creo que es necesario para el país. Entonces, tal vez las instituciones deberían comenzar a pensar cómo generar estos nuevos instrumentos de planificación complementarios al PUCS, porque si bien el PUCS habla en una escala muy macro, a veces los objetivos pueden quedar como que en el aire porque no son capaces de bajar la escala y a una escala mucho más de proyección urbana. Y creo que este tipo de herramientas nos permitirían hacer que el PUCS sea mucho más puntual en las soluciones y en los planteamientos que marca de manera general. No sé, compañeros, ¿algo más? Sí, lo único ahí, enfatizar... Ay, perdón, sigue. No, di nomás, Carlín, sigue nomás. Sí, solo era enfatizar esto del modelo de gestión y plan de ejecución, que era importante el tema de estos actores, ¿no? Entonces uno podía ver como una especie de triángulo que va construyendo la ciudad, que es el tema de la entidad pública, el tema de los ciudadanos, de la coparticipación, del empoderamiento, también de la ejecución, etcétera, que es bastante interesante, y el tema también, ¿por qué no?, de la empresa privada, ¿no? En cómo podrían hacerse alianzas estratégicas para que cada uno de estos actores que conforman la ciudad se vayan construyendo la misma, ¿no? Solamente eso. Sí, bueno, y para complementar obviamente lo que ya dijo Daniel y Carlín sobre el asunto ya de empoderamiento, ¿no? O sea, ¿por qué creemos y sabemos que podría funcionar todo lo que hemos planteado dentro incluso del modelo de gestión? Es el hecho de que sucede en las ciudades, ¿no? En las ciudades como Cuenca, como Azogues y en las ciudades del Ecuador, siempre cuando se hace o se plantea un equipamiento nuevo, pues tenemos esta tendencia a hacer como admirar de primera entrada el espacio, nos empoderamos inicialmente y luego, pues, digamos, se va perdiendo esta atracción y vamos abandonando nuestros equipamientos y más, ¿no? Entonces, lo que creemos y que estamos conscientes es de que nuestro planteamiento, al hacer que la población se empodere de ella y se encargue justamente de cuidar y protegerla, pues creo que es efectiva y va a funcionar así, porque en el momento en el cual, pues,
pasamos este empoderamiento a cada una de nuestras generaciones que se van dando, pues podemos mantener esta economía y mover esta productividad de una manera consensuada y pues de una manera ordenada. Pues eso nada más al momento. Y sobre todo creo que algo importante que dice Edison es pensar en las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué herencia les vamos a dejar? Pues vamos a dejar ciudades habitables en donde haya garantía de un recurso hídrico, de agua, de alimentos, en el que el sol no nos va a afectar, donde la inundación va a estar controlada, o les dejamos ciudades inhabitables. Yo creo que esa sería como que la cuestión que deberíamos comenzar a pensar, qué escenarios vamos a dejar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, para que ellos puedan disfrutar el espacio y la ciudad y los beneficios que nos da la naturaleza, tanto como nosotros lo estamos disfrutando ahora. Total, y ahí tal vez yo solo acotaría que es interesante nosotros plantearnos y cuestionarnos qué entendemos como ciudad, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros como ciudad en este hecho complejo que implica la ciudad, ¿no? Bueno, yo personalmente siempre enfatizaba la idea, como hablaba Aravena, ¿no? Que la ciudad se puede entender como una concentración de oportunidades, ¿no? Por algo genera grandes atracciones, grandes desplazamientos. Entonces la ciudad está en su obligación de generar oportunidades, pero no generar oportunidades solamente hablando de contextos económicos, sociales o así, sino también todas las comunidades que habitan este territorio, ¿no? Hablando desde la naturaleza y también el ser humano. Y esa dinámica armónica, equilibrada, es la que genera oportunidades para una mejor coexistencia, ¿no? Entendiendo que la ciudad, que no existan problemas de gentrificación, entendiendo que las ciudades están por la globalización y por el momento actual en procesos de sobrepoblación, en los procesos en los cuales hay hasta imaginarios que lo rural es venido a menos y que un símbolo de progreso es la ciudad, cuando la ciudad en realidad muchas veces son agresivas hasta cierto punto, no les dan realmente las oportunidades que en lo teórico deberían darles y más bien generan problemas graves socioeconómicos, ¿no? Ciudades con inequidad social, con inequidad económica, aislados físicamente, territorialmente, sin vivienda, sin condiciones habitables dignas, sin oportunidades de educación, de trabajo, y que al final esta especie de construcción improvisada que afecta tanto a las condiciones del ser humano, también se va cargando con quebradas, con zonas suburbanas no planificadas, con contextos naturales, con afluentes de agua hacia la ciudad. Entonces, al final es eso, ¿no? Tendríamos que entender y también recalcar eso de qué ciudades, como dijo Daniel, qué ciudades estamos dejando qué ciudades estamos construyendo, qué ciudades estamos dejando en nuestro futuro y si realmente son concentración de oportunidades o lo contrario en estas comunidades que las habitamos, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, eso es y pues creo que como siempre, pues Carlos y Daniel, muchísimas gracias. El equipo pues que conformó ello pues y realizó toda esta propuesta está puesta en la diapositiva final, pues, donde está José, Cristian, Mónica, María del Cisne, Sebas Sauquilla, María Augusta, Carolina, Patricia, Dayana, Amanda, Paola, John, Israel, René y Henry. Somos un equipo que somos conformados de diferentes provincias de nuestro país y pues que hemos podido hacer y dar el alcance final para esta propuesta. Y pues nuestros agradecimientos por su atención, por su tiempo. Estos son nuestros números de contacto, pues estamos dispuestos y pendientes también de cualquier consulta y pues les agradecemos muchísimo por este tiempo y por la atención. Muchísimas gracias a todos y todas. Siempre es valioso que que nos escuchen y pues que nos den un poco de su tiempo. Nuevamente,
Gracias y dispuestos a apoyar y a asesorar en lo que sea necesario. Sí, muchísimas gracias y también a los que conformamos el equipo, como mencionó Edison, ¿no? No sé si estén Sí, presentes también. también. Muchísimas gracias de poner en valor, exacto, que fue un equipo de distintos arquitectos, de distintas profesionales, pero también alimentado de estudiantes, ¿no? Gente que está en la academia, gente que está por salir y próximos a graduarse y también ese compartir es nutritivo para nosotros. Gracias también de mi parte y a todos. Muchísimas gracias a los arquitectos, una excelente presentación, ha retribuido mucho en la información para nuestros técnicos. Yo no tengo preguntas aquí en el chat. No sé, Fabiolita, le doy paso para que ella nos ayude tal vez. Sí, Pilarcito. No, perfecto. Una exposición bastante limpia. Agradecemos Edinson, Daniel, Carlos por la exposición. Es bueno compartir y vivir experiencias de personas que tienen esa preparación y más que todo tener el honor de tener la presentación de ustedes aquí siendo los ganadores de este evento. Eh, les invitamos para mañana a los GAT municipales para la parte que correspondería a la exposición. Mañana nos acompaña el arquitecto Edinson Castillo y el arquitecto Sebastián Guzmán. Mañana sería la segunda parte y la final, en donde intervendrían lo que corresponde a la presentación de proyectos de viviendas económicas, el manejo de la materialidad y el confort en el proyecto ganador y lo que corresponde al proyecto en su desarrollo. Sí, dentro de esta temática, mañana los esperamos a las 9 de la mañana, asimismo. Sin más que despedirme de cada uno de ustedes y agradecer nuevamente a Edinson, Daniel y a Carlos por su intervención. Que tengan una linda tarde. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Les agradecemos Gracias. enormemente. Muchas gracias. Y pues nuevamente nuestros contactos y ser reiterativos en que estamos prestos a poder cooperar en cualquier consulta interna o lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Voy a habilitar los micrófonos a los participantes para que se puedan despedir. Y recordarles que mañana les esperamos también a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias a los arquitectos. Un gusto haber compartido con ustedes esta mañana. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Uy, tenía una pregunta y no puedo ver.